A lo largo de los años, han sido muchos los casos de futbolistas que han dejado este mundo siendo aún futbolistas activos. En este video, Centroamérica Fútbol Club te presenta 10 futbolistas centroamericanos que partieron de este mundo estando en su mejor momento futbolístico. Dani Ortiz. Fue un gran portero guatemalteco que dejaría este mundo en 2004 con apenas 27 años. Ortiz se encontraba en su mejor momento futbolístico, siendo el portero titular de uno de los grandes como los Rojos del Municipal, y siendo también un habitual convocado a la selección guatemalteca. Sin embargo, en un clásico ante el eterno rival Comunicaciones, Ortiz sufriría un fuerte rodillazo en el tórax, quedando inmediatamente tendido en el césped. La rodilla izquierda. Ortiz no conseguiría reaccionar, siendo trasladado a un hospital, donde horas después se daría la lamentable noticia de su deceso, siendo la causa un paro respiratorio debido a un desgarro en el pericardio. Su lamentable deceso dejó consternado al mundo del fútbol en Guatemala. Mario Camposeco. Legendario futbolista guatemalteco que dejó este mundo en 1951 con apenas 29 años. Camposeco era una de las grandes figuras de la Liga Nacional, donde se destacaba con el club Xelajú. Incluso, en ese momento era un habitual convocado a la selección nacional. Sin embargo, en junio de 1951, un amigo lo invitó a dar un paseo en su avioneta. Después de unos minutos de vuelo, la aeronave presentó desperfectos mecánicos, y en su intento por aterrizar de emergencia, se terminaría estrellando en una vivienda en el barrio San Bartolomé, perdiendo ambos la vida en ese mismo momento. En honor a su carrera, se decidió agregarle su nombre al club Xelajú, llamándose hasta el día de hoy, Xelajú Mario Camposeco. José Luis Munguía. Fue un gran portero salvadoreño que dejaría este mundo en 1985, con apenas 25 años. El Halcón Munguía vivía en los años 80 su mejor momento futbolístico, siendo el portero titular de uno de los grandes como Club Deportivo FAS, con el que había conquistado 4 campeonatos nacionales y un campeonato de CONCACAF, además de ser también un habitual convocado a la selección salvadoreña, llegando incluso a ser el tercer portero de la selecta en el Mundial de España 82. Sin embargo, el 24 de marzo de 1985, un fatal accidente de tránsito, mientras se dirigía a su natal Chalchuapa, cortaría su prometedora carrera, dejando de esta manera enlutado al fútbol salvadoreño. Óscar Alberto Quiteño. Fue un histórico portero salvadoreño que dejó este mundo en 1964, con apenas 29 años. Quiteño se perfiló desde muy joven como una de las grandes figuras del fútbol salvadoreño. Era el portero titular de un grande como Club Deportivo FAS y además era un habitual convocado a la selección salvadoreña. Sin embargo, el 13 de diciembre de 1964, en un partido amistoso ante el Orión de Costa Rica, Quiteño sufriría un fuerte golpe en la cabeza que lo dejaría tendido en el engramillado, siendo trasladado al Hospital de Santa Ana, donde se terminaría confirmando su deceso. En honor a su excelente carrera, el Estadio Municipal de Santa Ana sería renombrado como Óscar Alberto Quiteño. Milton Chocolate Flores. Legendario portero hondureño que dejaría este mundo en 2003 con apenas 28 años. Flores vivía a inicios de los años 2000, el mejor momento de su carrera. Llevaba 7 años, siendo el portero titular de un histórico como el Real España. Y además, era un habitual convocado a la selección mayor hondureña. Su gran momento futbolístico se cortaría un 19 de enero de 2003. El seleccionado nacional sería atacado en una zona roja de San Pedro Sula, recibiendo 6 impactos de bala que lo llevarían a fallecer casi de manera inmediata. Su deceso dejó enlutado al mundo del fútbol en Honduras. Al día de hoy, sigue siendo recordado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol catracho. Eddie Vázquez. Talentoso lateral, que puso de luto al fútbol hondureño en 2007, partiendo de este mundo con apenas 23 años.
Vázquez era considerado uno de los grandes prospectos del fútbol hondureño. Su descollante talento lo llevó a adueñarse de la banda izquierda de un grande como el Motagua, con el que llegó a conquistar un campeonato. Sus excelentes actuaciones con el Ciclón lo llevarían a recibir sus primeros llamados a la selección hondureña. Sin embargo, sus sueños se apagaron la madrugada del 12 de mayo del 2007. Mientras se conducía con dos amigos, un fatal accidente de tránsito cobraría la vida del prometedor lateral. A pesar de su corta carrera, Vázquez sigue aún siendo recordado como un ídolo del Motagua. Wayne Wilson, potente delantero, que puso de luto al fútbol costarricense en 2005, partiendo de este mundo con apenas 29 años. Wilson estaba viviendo el mejor momento de su carrera. Acumulaba más de 70 goles en la primera división costarricense y además estaba siendo pieza clave en la Sele. Apenas unos meses antes de su partida, Wilson había sido el máximo goleador de Costa Rica en la Copa UNCAF conquistada en 2005. ¡Wayne Wilson! Sin embargo, sus sueños se apagaron el 18 de mayo de ese mismo año. El ariete sufriría un aparatoso accidente de tránsito, estrellando su auto contra un camión cisterna. El fatal hecho ocurrió en la carretera Braulio Carrillo, mientras se dirigía a su natal Limón. Su deceso causó una gran conmoción en el fútbol costarricense. Dennis Marshall fue un potente lateral costarricense que dejó este mundo en 2011 con apenas 25 años. Marshall se encontraba viviendo el mejor momento de su joven carrera. Su talento lo tenía ya destacándose en el fútbol europeo, donde jugaba para el Aalborg de la Superliga danesa. Además, estaba ya consolidado como uno de los defensas estelares de la selección costarricense. Sin embargo, apenas 5 días después de haber marcado su primer gol con la Sele, Marshall sufriría un aparatoso accidente de tránsito. El hecho ocurrió el 23 de junio de 2011, cuando el zaguero limonense estrelló su automóvil contra un furgón, en la carretera Braulio Carrillo, misma donde 4 años antes había fallecido su coterráneo Wayne Wilson. Rommel Fernández, legendario delantero panameño que partió de este mundo en 1993 con apenas 27 años. El Panzer era en ese momento el máximo exponente de Panamá en el fútbol internacional. El ariete chorrerano se encontraba jugando en la potente Liga Española, donde era una de las figuras del modesto Albacete. Además, era uno de los grandes baluartes de la selección panameña. Sin embargo, un 6 de mayo de 1993, sufriría un letal accidente de tránsito en un barrio rural de Albacete. Su auto derrapó y se estrelló contra un árbol, falleciendo prácticamente al instante, dejando consternadas a 2 naciones que había enamorado con sus goles y calidad humana. En su honor, el Estadio Revolución de Panamá pasaría a llamarse Estadio Rommel Fernández. Luis Gabriel Rentería fue un gran delantero que enlutó al fútbol panameño en 2014, partiendo de este mundo con apenas 25 años. El Matagatos se encontraba viviendo un gran momento futbolístico. Era uno de los mejores goleadores de la Liga Panameña, donde se destacaba con el Tauro. Con los Toros del Pedregal había conquistado 2 campeonatos y un título de máximo goleador. Además, en ese momento era un habitual convocado a la selección panameña, dirigida por Julio Deli Valdés. Sin embargo, repentinamente, su carrera sería cortada debido a una enfermedad. El ariete sería diagnosticado con lupus, una enfermedad que lo mantuvo 8 meses hospitalizado, hasta su triste deceso el 6 de marzo de 2014, un día de luto para el fútbol panameño.